Buenos días. Ahora sí, empezamos el webinar. Muchas gracias a los asistentes. En la sesión de hoy, como sabéis, trataremos la figura del co-living, las principales cuestiones legales y las oportunidades de inversión que presenta. Los ponentes de hoy seremos Yolanda Guerra, socia del Departamento de Urbanismo, Gerard Hernández, socio del Departamento de Mercantil Inmobiliario, Antonio Gil, socio del Departamento de Fiscal, y yo mismo, Jaume Perelló, asociado senior también del Departamento de Fiscal. Empezaré yo mismo y empezaré por el principio, por el primer punto que podéis ver en el índice. ¿Qué es el co-living? El co-living es un anglicismo que utilizamos para definir este nuevo modelo de residencia, que no es fácil de definir porque es diverso, pero sí que presenta un mínimo común denominador, y es que tiene unos espacios privativos con diversas dimensiones o funcionalidades en función de cada caso, combinado con unos espacios y unos servicios comunes compartidos, que no son, digamos, los que generalmente tenemos en nuestras casas, como puede ser la portería, sino que van un poco más allá. Decía que no es uniforme, sino que tiene un amplio rango de modalidades, y eso es también lo que hace difícil su definición, porque va desde co-livings, que son meramente una habitación en un edificio con espacios compartidos como un comedor o una recepción, a otros dentro de hoteles que se han transformado y han destinado parte de las habitaciones a larga estancia con acceso a todos los servicios de los hoteles. Desde la perspectiva fiscal, quiero apuntar que tiene una escasa regulación propia, como veremos, lo cual dificulta su encaje tanto de la perspectiva regulatoria como mercantil y fiscal. ¿Por qué es una oportunidad? ¿Por qué hay mercado en el co-living? Bueno, en primer lugar, porque obedece a las nuevas necesidades, a un cambio en la demanda. Todos tenemos en mente los nuevos profesionales liberales, altamente cualificados, tecnológicos, que valoran pues, el teletrabajo, la sociabilización, la flexibilidad que les da el co-living para trabajar unos días en un sitio, otros días en otro, moverse de ciudades, cambiar de vivienda en función de las necesidades. Todo esto, además, se ha visto acrecentado por el impacto de la COVID, que, como sabemos, pues ha impulsado todavía más el teletrabajo. Y también porque dentro del sector hotelero, muy afectado por la COVID, pues vemos que hay una tendencia a destinar parte de las habitaciones a estas estancias de largo plazo. Además, obedece también a distintas demandas, es decir, tiene un público diverso, distintos targets, porque va desde el profesional tecnológico que os comentaba hasta gente que está haciendo un posgrado y que tiene unas necesidades puntuales de vivienda. Por último, en lo que a mí respecta, simplemente daros unas cifras para que veáis la tendencia. En el norte de Europa, el co-living está mucho más extendido, especialmente en Londres, que es sin duda el mercado más maduro de Europa en cuanto a co-living y es el que tiene más camas destinadas a co-living, pero también seguido de Ámsterdam, Dublín o París. Aquí os indicamos algunos de los principales operadores a nivel europeo: Our Domain, The Collective, etc. Para que os hagáis una idea, Our Domain solamente en 3 proyectos en Países Bajos cuenta con aproximadamente 2.900 camas, mientras que en Madrid y en Barcelona el parque más o menos de camas destinadas a co-living es de unas 1.200. Como podéis ver, esto refleja el potencial que tiene el co-living y no solo en ciudades como Madrid y Barcelona, sino también los estudios apuntan a otras ciudades como pueden ser Málaga, Valencia o San Sebastián, entre otras. Y hecha esta breve introducción, doy la palabra a Yolanda.
Buenos días. Vamos a tratar brevemente lo que es el derecho regulatorio, básicamente la regulación en derecho administrativo, tanto desde la óptica urbanística como turística, en relación con el tema del coliving. Hemos de tener en cuenta que, salvo en Cataluña, no hay una regulación específica de esa figura del coliving. El coliving que se conoce o que existe ha sido, digamos, una creación efectuada a partir de las condiciones de habitabilidad de las viviendas con elementos comunes. Pero no ha habido ningún tipo de regulación administrativa ni a nivel general ni a nivel de la comunidad autónoma correspondiente, que como saben son los que tienen la competencia en materia de urbanismo, ni tampoco a nivel de planeamiento. Por lo tanto, hasta ahora se trataba fundamentalmente de una especie de modelo turístico que se adaptaba a la ocupación temporal de un espacio para residir. Pero en estos momentos, en Cataluña, ya se ha solventado la dicotomía existente en el resto de las comunidades autónomas con respecto al coliving, en el que en algunos se considera como un uso residencial y en otros podía establecerse como un uso terciario de hospedaje. En estos momentos, como hemos comentado, Cataluña es la única que ha regulado con carácter general la figura del coliving. Como veremos, lo considera dentro del uso de vivienda y, por tanto, creo que va a abrir una brecha a nivel de la regulación sectorial en esta materia y que las comunidades autónomas procederán a regularlo también desde la óptica de una vivienda específica o con unas características especiales. Dicho esto, vamos a entrar en el decreto 50/2020 del 9 de diciembre de la Generalitat de Cataluña, decreto ley que fue convalidado por el Parlamento y que su objetivo era establecer medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas de protección oficial y nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. Esto ha sido una lucha que ha habido para regular esta figura por parte de la Generalitat de Cataluña. Ha habido muchas voces, entre las que hemos intervenido este despacho, para intentar que se considerara como un elemento esencial para el incremento del parque de viviendas. Como es obvio, al tener menos superficie con un menor nivel o incidencia en las rentas, tema que luego ya comentaremos con nuestro compañero Gerard Hernández, que puede ser que no sean tan limitadas las rentas en estos supuestos. Pero lo importante es que aquí la denominación de coliving se considera como un alojamiento compartido o alojamiento con espacios comunes complementarios. A tal efecto, lo que hemos de partir es de la memoria de este decreto. ¿Por qué se configura esta nueva tipología? Según la finalidad de la norma, primero es para establecer una nueva fórmula de vivienda en alquiler. Lo segundo es, el objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes, atender a las necesidades de una creciente movilidad, tanto laboral como formativa, de las personas, ya sean nacionales como internacionales, y también establecer una fórmula que permita nuevas modalidades de residencia para unas determinadas franjas de edad, especialmente también para las personas mayores como alternativa a las residencias. ¿Qué supone esto? Pues según este decreto que modifica la ley de la vivienda, considera que una vivienda o un alojamiento con espacios comunes complementarios se define como la vivienda que, de acuerdo con la normativa de habitabilidad, tiene una superficie de espacio privativo inferior a la fijada para el resto de las tipologías de vivienda, que tiene unos espacios complementarios que obviamente tienen que ajustarse a unos requisitos mínimos de calidad que se establecen o se establecerán, como veremos, en la normativa aplicable. ¿Y qué es lo que se entiende por un alojamiento complementario? Pues, por los espacios comunes complementarios. Pues estos espacios comunes complementarios son todos aquellos
que son ajenos a los elementos comunes de los edificios y que lo que hacen es establecer superficies independizadas o no de los elementos comunes que sirven para establecer un régimen de uso con otros elementos distintos, complementarios a lo que es el propio espacio privativo. Por lo tanto, tenemos por una parte lo que es el espacio privativo, que sería lo que se considera vivienda, más los elementos comunes generales que se establecen en la normativa, y estos espacios complementarios que lo que hacen es fundamentalmente configurarse con un elemento diferenciador de lo que pueda ser el régimen de propiedad horizontal y que lo que sirve precisamente es para fomentar este uso de los espacios privativos. ¿Qué características tiene esta figura? En primer lugar, importante, estamos ante una modalidad de vivienda. La segunda cuestión es que ¿dónde se puede emplazar? Pues se ha de emplazar en todos aquellos terrenos, solares, edificios que admita por el planeamiento el uso de vivienda. No solamente ha de estar calificado como de vivienda, sino que también permita el uso de vivienda. En todos aquellos casos en los que tenemos edificios en los que puede haber una pluralidad de usos porque lo permita el planeamiento. La tercera cuestión es que la normativa se va a exigir la obtención de una cédula de habitabilidad y esa cédula de habitabilidad se regirá por las normas de habitabilidad que se aprueben por las distintas comunidades autónomas. Otro de los elementos importantes es que la suma del espacio privativo y la parte proporcional de esos espacios comunes que van a poder disfrutar los habitantes, los que ocupen estos espacios o alojamientos privativos, no podrá ser inferior a su suma a la superficie mínima de una vivienda completa. Y elemento muy relevante es que se va a prohibir o se prohíbe la división horizontal porque está fundamentalmente enfocado al alquiler. Como he comentado, esta fórmula, este tipo de alojamiento, ha de contar con una cédula de habitabilidad y en Cataluña existe un decreto, que es el 141 del 2012, aquí hay un error en la transcripción, es del 2012, pero este decreto no acoge las condiciones de habitabilidad para esta figura del coliving. Entonces, en este concreto caso, la propia norma prevé cómo, con carácter transitorio, ya está la adecuación de este decreto 141 del 2012, establece unas condiciones mínimas de habitabilidad. Esas condiciones mínimas de habitabilidad son las siguientes. El espacio privativo mínimo ha de ser no inferior a 24 metros. Los espacios comunes complementarios no pueden ser inferiores a 6 metros, y han de poder inscribir un círculo de 2,45 de diámetro y el sumatorio de estas dos superficies no puede ser nunca inferior a 36 metros cuadrados. Los espacios complementarios pueden constituir o no un espacio segregado o independiente de lo que serían los elementos comunes. Se establece también que en cuanto estos espacios complementarios estén semiabiertos o cubiertos, computarán como superficie útil y hecho edificable en atención a lo que determine la normativa sobre planeamiento correspondiente o a cada planeamiento de cada municipio y en segundo lugar han de cumplir una serie de condiciones que sí que están establecidas en las normas sobre cédula de habitabilidad en estos momentos, sobre la normativa de habitabilidad, que es el cumplir los requisitos de ventilación e iluminación que sí que se establecen en el anexo primero del decreto 141 del 2012. Otro elemento importante es que la superficie mínima del conjunto de espacios de la zona de uso común no puede ser inferior a 4 metros por persona con un mínimo de 20 metros cuadrados por vivienda. Y se establece que los elementos complementarios para lavar la ropa o secarla
pueden estar ubicados en una zona comunitaria practicable y computaría también como espacio complementario. Por último, hay un tema que es importante y es en todos aquellos casos en que se quiera tramitar una modificación de planeamiento para prever esta figura de los alojamientos con espacios comunes complementarios, se considera que al tratarse de una figura para fomentar las viviendas en alquiler, no suponen un incremento de, digamos, de densidad residencial y, por lo tanto, no se considera que sean exigibles las reservas para espacios verdes o equipamientos establecidos en la normativa urbanística y, en concreto, en Cataluña, en el texto refundido. Y siempre y cuando, obviamente, que todas estas densidades respondan a una superficie de alojamiento inferior a los 70 metros cuadrados. Con esto doy paso a mi compañero Gerard. Gracias, Yolanda y Jaume. Buenos días y gracias también a los asistentes por vuestro interés en el tema que nos ocupa y en lo que os queremos destacar al respecto. En los aspectos civiles y mercantiles, yo quisiera comentaros 3 de ellos que considero los más relevantes. Primero, que ya lo ha mencionado Yolanda, de hecho, si es arrendamiento o propiedad. Segundo, si se aplica, en el caso de que sea arrendamiento, la LAU y la normativa catalana de contención de rentas. Y tercero, otros contratos relevantes que puede incluir la estructura de coliving. Respecto a si es arrendamiento o propiedad, el coliving bajo la ley catalana está pensado para el arrendamiento, no para la propiedad. Jaume, si pasas la... Gracias. Está pensado para el arrendamiento, no para la propiedad. De hecho, no se permite la división horizontal, lo que dificulta la transmisión y financiación de las unidades del coliving, cada una de ellas, en vez del coliving en su conjunto. Si todo el edificio es coliving, no se puede dividir horizontalmente. Si, por ejemplo, 2 plantas de un edificio mayor es coliving, las 2 plantas en coliving podrán ser una sola unidad privativa de la división horizontal del edificio. Pero la superficie privativa, las 2 plantas del coliving, no se puede dividir en una nueva comunidad horizontal o una comunidad de propietarios, una división horizontal con las unidades de coliving siendo cada una de ellas una unidad de esa división. Quisiera hablar ahora de lo que es el contrato, el principal contrato, el contrato entre el arrendador y el inquilino. En esta cuestión, como veremos después también en el tema de contención de rentas, hay muchas incertidumbres. Los elementos determinantes, a mi modo de ver, es que entendemos, o yo entiendo que el coliving bajo la ley catalana, es decir, el definido por la ley catalana, es una edificación habitable, puesto que tiene cédula de habitabilidad. Otro elemento determinante es el destino primordial del contrato de arrendamiento, y si ese destino primordial es la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o no. Y también la causalización o la causa y la duración del arrendamiento. En mi opinión, si queremos evitar la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos, con el constreñimiento que ello conlleva, hay que causalizar el contrato con una causa distinta o de vivienda permanente, puesto que vivienda permanente nos lleva al LAU. Esto es una condición necesaria o importante, pero no necesaria. La duración pactada del arrendamiento, la duración efectiva, por ejemplo, por concatenación de contratos, también será importante para determinar si es o no es vivienda permanente, puesto que, como todos sabéis, los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son, y aunque lo hayamos causalizado distinto de vivienda permanente, si al final es para vivienda permanente, ello nos acabará arrastrando a la LAU. Como decía, si es vivienda permanente, ello nos arrastra a la LAU título segundo, que son las disposiciones obligatorias de la LAU para la vivienda que es, como decía, residencia permanente. Esto es la duración mínima, 5 o 7 años en función de si el arrendador es persona física o jurídica,
actualización de renta regulada y todo lo que prevé la LAU. Y también nos lleva a contención de rentas, que trataré después con un poco más de detalle. Si es vivienda no permanente, ello nos conllevaría a la LAU, pero al su título tercero, que básicamente significa libertad de pacto. El título tercero de la LAU establece una serie de normas que son de aplicación en ausencia de pacto entre las partes. Por lo tanto, si es vivienda no permanente, arrendador y arrendatario tienen en términos generales libertad de pacto. Otra posibilidad es si cabe imaginar un contrato mixto complejo sujeto no a la ley de arrendamientos urbanos, sino al Código Civil, que básicamente también es libertad de pacto. Este arrendamiento tendría que ser un co-living no pensado primeramente o principalmente para cubrir la necesidad de vivienda del arrendatario, sino un co-living donde el peso de los servicios complementarios, el peso de los servicios fuera tan importante como el arrendamiento en sí mismo. Y los servicios no fueran considerados complementarios del arrendamiento, sino al mismo nivel. Para mí esos servicios no pueden limitarse al uso común de los espacios comunes, que eso es consustancial al co-living, sino al hecho de que el arrendador ofrezca pues, servicios adicionales, como decía, tan importantes como el arrendamiento estricto. Para mí, de nuevo, aunque imaginemos un co-living donde el peso de los servicios como pueden ser lavandería, servicio de restaurantes, servicio de atención a las habitaciones y una serie de cosas sea tan importante como el simple arrendamiento del espacio, va a ser difícil de sustentar y de defender ante un tribunal si estamos en vivienda permanente. Yo creo que si los inquilinos fijan su vivienda permanente en la unidad de co-living, habrá una visa atractiva importante de la LAU en su título segundo y, por tanto, de las normas de obligado cumplimiento de dicho título de la LAU. Y el último punto que quería comentar con vosotros es si cabe aplicar la doctrina o jurisprudencia que excluye de la LAU el arrendamiento de habitaciones. Tradicionalmente, con alguna discrepancia doctrinal, el arrendamiento de habitaciones se ha considerado excluido de la LAU, incluido en el Código Civil y, por tanto, con libertad de pacto. Mi opinión es que en este caso estamos hablando de una edificación habitable y, por tanto, no podemos excluir la aplicación de la LAU y aplicando lo mismo que se hace cuando se alquila una habitación en un apartamento que no está organizado como co-living y como veníamos haciendo hasta ahora. Quisiera pasar ahora a la contención de rentas. Aquí las incertidumbres son, si cabe, aún mayores. La ley catalana 11-2020 de contención, no solo de contención, sino como la propia ley dice, de contención y moderación, no solo busca contener, sino bajar las rentas, es poco clara y crea muchas dudas. Una de ellas es si es constitucional, que no es menor. En todo caso, sea o no sea constitucional, no fue impugnada por el Estado central, por tanto, no por el Gobierno central, no está su aplicación en suspenso. Si fue impugnada, creo recordar, creo que eran 50 diputados del PP, entonces está impugnada, pero no está suspensa. Por tanto, se aplica y, en mi opinión, aunque fuera declarada inconstitucional, yo no creo que el tribunal, no lo sé, pero no creo que el tribunal declare nulos todos los contratos que se celebraron en base a la norma cuando todos los administrados confiábamos en que, como había sido dictada, se tenía que aplicar. Bien, esta norma aplica si el contrato en el marco del co-living entre el arrendador y el arrendatario, si es un contrato LAU, es decir, básicamente si estamos hablando de vivienda permanente. Como sabéis, o bueno, muy esencialmente, la norma de contención de rentas establece un índice por metro cuadrado que se obtiene consultando la Agencia Catalana de l'Habitatge y que yo sinceramente no sé exactamente cómo hace la agencia para calcular el índice, pero te da un índice y tienes que multiplicarlo en principio sobre la superficie recogida en la cédula de habitabilidad. La ley de contención de rentas se refiere no a la superficie de la cédula de habitabilidad, sino se refiere a la superficie útil de la vivienda arrendada, sin definir
què és superficie útil. La página web de la Agencia Catalana del Habitatge, como os decía, cuando pides calcular el precio o la renta metro cuadrado para viviendas del mismo entorno y las mismas características, te lo da refiriendo a la superficie en la cédula de habitabilidad. La superficie en la cédula de habitabilidad es la superficie útil interior, no incluye terrazas y no incluye repercusión de zonas comunes. Por lo tanto, la posición más conservadora, como cuando pides el índice, lo pides dando la superficie de cédula de habitabilidad, la posición más conservadora es aplicar ese índice sobre la superficie de cédula de habitabilidad. Y aquí la duda que tenemos es qué superficie constará en la cédula de habitabilidad para un coliving bajo la ley catalana. Al respecto, lo que dice la normativa es que en la cédula de habitabilidad se tiene que hacer constar la superficie útil total del uso compartido de que disfruta cada vivienda. Está por definir y la normativa de desarrollo puede decantarse, la normativa de desarrollo del coliving en la normativa catalana puede decantarse hacia una u otra de las alternativas. Pero ahora mismo, como decía, en las viviendas que no son coliving, la cédula de habitabilidad no incluye las zonas comunes. Si tú tienes un apartamento de 100 metros que disfruta de unas zonas comunes de otros 25 metros asignados correspondientes a ese apartamento, tu cédula dice 100 y tu renta máxima es el índice multiplicado por 100, no por 125. En la medida en que la cédula de habitabilidad del coliving bajo la ley catalana vaya a incluir no solo los metros privativos, sino los metros comunes, vas a multiplicar por metros privativos por metros comunes. ¿Qué son metros comunes? La normativa define los espacios comunes complementarios, que son los que cuentan, como los espacios de uso compartido de un edificio, otros que los elementos comunes establecidos como obligatorios por la normativa. Para mí, los elementos comunes establecidos como obligatorios por la normativa no son una sala polivalente de uso común o un gimnasio de uso común, sino que son las escaleras de acceso a los distintos apartamentos, el hall de entrada y determinados espacios comunes obligatorios de la normativa de edificación en Cataluña. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que si la superficie útil que va a constar en la cédula de habitabilidad de un coliving bajo la ley catalana, que por ejemplo tenga 24 metros, que es el mínimo que pueda tener, tenga 12 metros de zonas comunes de comedor, sala de estar y cocina, que es lo que tendría un apartamento privativo en sí mismo, y luego tenga otras salas comunes tipo zona de trabajo, librería, gimnasio, que le den otros 20 metros, si, como decía, en la cédula de habitabilidad del coliving van a aparecer todos estos metros, los privativos y los comunes, podrás multiplicar el índice por todos estos metros. En mi ejemplo tendrías 24 de privativos, 12 de lo que es sala de estar, comedor y cocina y otros 20 de otros servicios comunes. En cambio, si no estás en coliving y tienes 36 metros, que son los 24 más los 12 de sala de estar, comedor y cocina, y sigues teniendo en zonas comunes el mismo gimnasio y la misma sala de trabajo, esas zonas comunes no te salen en lo que no es coliving en la cédula de habitabilidad y por lo tanto no lo puedes tener en cuenta cuando multiplicas el índice para establecer la renta máxima. Como decía, todo esto está por confirmar. Hay que ver cómo se desarrollará lo que sale en la cédula y si efectivamente en la cédula de habitabilidad del coliving van a salir lo privativo, lo común esencial, sala de estar, comedor y cocina, y lo común no esencial, que son otras salas como pueda ser el centro social de la comunidad de propietarios o, como decía, un simple gimnasio, un gimnasio.
Todo esto que os he explicado es si estamos en un co-living, arrendatario, vivienda permanente, por tanto LAU. Si no hay arrendamiento LAU porque no es vivienda permanente, no hay contención de rentas y la renta es libre. Hay que tener en cuenta también que la limitación de rentas, incluso el arrendamiento, limita rentas, no los gastos. Por tanto, los gastos de la gestión de las zonas comunes no están limitados por la normativa catalana. Es importante, los gastos son gastos. No pueden ser un pago especial al arrendador porque hay servicios comunes. Eso sería más ingreso o más renta y sí está limitado. Los gastos pueden incluir los honorarios del gestor, si hay un gestor de las zonas comunes, porque las zonas comunes no se autogestionan por los inquilinos, sino que se gestionan de arriba abajo. Si esto es así, para mí creo que es más limpio si el gestor es un tercero distinto del arrendador, porque si estamos siempre co-living, LAU con contención de rentas. Si estamos en co-living, LAU con contención de rentas y el gestor de las zonas comunes es el arrendador y pretende cobrar una renta en el límite más un plus por gestión, pues bueno, tendrá que acreditar muy bien que está dando un servicio que es distinto a la renta y que el precio es de mercado, etcétera. En cambio, si lo haces con un independiente, yo creo que aunque sea una filial del mismo grupo, pues es un gasto externo y lo puedes pasar como gasto. Quisiera brevemente comentaros los otros contratos relevantes, más allá del contrato entre el arrendador y el inquilino. El primero, y no por obvio menos importante, es el título del arrendador. El título del arrendador puede ser propietario de las unidades en co-living o puede tener cualquier otro título válido en derecho, es decir, puede ser a su vez un arrendatario del edificio o de la unidad en co-living, puede tener un derecho de superficie o cualquier otro derecho. También es relevante que existirá, si hay una gestión profesional y no hay autogestión ni gestión al propio arrendador, un contrato de gestión entre el arrendador y el gestor, por cual el arrendador subcontratará o delegará en un gestor profesional la gestión de los espacios y de los servicios comunes. Puede haber también un contrato de prestación de servicios entre el gestor y el inquilino, si no está incluido en el contrato de arrendamiento. Sobre todo cuando es arrendamientos LAU con renta limitada, quizás sea buena idea que el arrendatario firme un contrato de arrendamiento en base a la renta limitada y luego firme otro contrato de prestación de servicios con el gestor que quedaría de este modo un poco más alejado de lo que es la limitación de rentas. Y luego es relevante, hay que prepararlas, unas normas de convivencia y uso al estilo de las comunidades de propietarios habituales, pero en este caso, como comentábamos antes, sin que pueda haber división horizontal, pero en la medida que el co-living busque una utilización y una convivencia importante en las zonas comunes y en los servicios y las actividades comunes, que es uno de los nortes y una de las ventajas del co-living, pues todo eso hay que regularlo. Y hasta aquí la parte civil contractual. Cedo la palabra a Antonio Gil, que os expondrá las implicaciones fiscales. Muchas gracias, Gerard. Bien, pues como buenos días a todos y como no podía ser de otra forma, como colofón final de este nuevo negocio denominado co-living, pues nos vamos a encontrar una vez más con la Administración Tributaria, que quiere estar ahí junto a nosotros compartiendo, como siempre, nuestros beneficios como buen socio que es, y eso sí, beneficios pero no las pérdidas, ¿eh? Y por lo tanto vamos a entrar en este breve periodo, en estos 10 o 15 minutos que disponemos, para realizar un breve análisis de lo que serían las implicaciones, o más que las implicaciones, las características o las particularidades que puede tener la actividad de co-living en cuanto a nuestro sistema impositivo. Con carácter general, vamos a tener en consideración que todos los impuestos que gravan al sector inmobiliario, es decir, el IFIO, el impuesto a actos jurídicos documentados, el impuesto de actividades económicas, el IVA, el impuesto sobre sociedades, absolutamente todos van a gravar, obviamente, la actividad del co-living, pero, sin embargo, sí que podemos decir que hay una serie de características que nos pueden afectar con respecto a, básicamente, a lo que sería el impuesto sobre el valor añadido y al impuesto sobre sociedades, ¿no? En este sentido, si os parece, vamos a empezar hablando de lo que sería el efecto del co-living en el IVA. Y aquí
es muy importante y yo creo que es la primera reflexión que vamos a tener que realizar cuando decidamos organizar un negocio de co-living, ver la estrategia del propio negocio, es decir, cómo queremos gestionar ese negocio, porque dependiendo del tipo de negocio que queramos realizar, tendremos una fiscalidad diferente a una u otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, en general, partiendo del hecho de que, como muy bien se ha indicado a lo largo de esta ponencia o de esta webinar, que de alguna forma el objetivo primordial del contrato del co-living es el alquiler, dado que se impide la división en propiedad horizontal y, por lo tanto, el destino de ese co-living es o bien destinarlo, como decía, al alquiler, o bien la posibilidad de vender en bloque, es decir, el promotor inmobiliario realiza el proyecto y vende en bloque todo lo que sería el negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y pensando básicamente en el tema del alquiler, me gustaría plantearos 3 modelos diferentes de negocio con las implicaciones fiscales en cada uno de ellos, ¿no? El primer modelo sería un modelo muy asimilable a lo que sería el mero arrendamiento, es decir, el alquiler. Yo estoy alquilando un espacio para habitar, es decir, lo que sería una habitación y quizá una cocina, y luego unos espacios comunes. Desde ese punto de vista, ese alquiler entendemos, conforme a la normativa del IVA, que sería un mero alquiler de vivienda. ¿Y eso qué significa a efectos de imposición? Implica que yo, cuando facture a mis inquilinos por ese alquiler, va a ser una factura que no va a llevar IVA, va a ser una factura de alquiler como de vivienda y, por lo tanto, sujeta y exenta a IVA. ¿Cuál es el efecto inmediato de esta facturación sin IVA? Pues que el IVA que yo voy a soportar, por ejemplo, en la compra del suelo al tipo del 21% o en la propia construcción de la edificación que luego voy a alquilar al tipo del 10%, se va a transformar en un coste. Es decir, no va a ser un IVA deducible y, por lo tanto, va a incrementar mi coste del activo. Por lo tanto, IVA no deducible cuando me voy a dedicar única y exclusivamente a lo que sería un arrendamiento de vivienda. Segundo escenario, yo adicionalmente a lo que sería el arrendamiento del espacio, el arrendamiento de la vivienda, presto una serie de servicios denominados propios de la industria hotelera. ¿Eso qué significa? Significa que yo, aparte de realizar ese alquiler del espacio, pues presto servicios como pueden ser los de la limpieza diaria, o semanal, los de, oye, pues lavo las sábanas y las toallas una vez por semana, tengo un servicio de recepción o tengo servicios, pongo a disposición servicios de lavandería, de restauración y todo esto. Algo que dentro del concepto del co-living es perfectamente asimilable. En estos casos, la doctrina de tributos es muy casuística y en ocasiones os podría decir que un tanto esperpéntica, ¿no? Veis aquí una serie de supuestos en los cuales se dice cuándo se considera que una determinada actividad de alquiler se presta con servicios asimilables a la industria hotelera y cuándo no. Y como podéis ver, al fin y al cabo, lo que está buscando es asimilar esa prestación de servicios de la industria hotelera a lo que habitualmente suelen realizar los hoteles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? La diferencia es muy trascendental. Es decir, si se considera que yo estoy realizando un alquiler de una vivienda en la que presto servicios asimilables a los de la industria hotelera, yo voy a tener la obligación de repercutir un IVA por ese alquiler más servicios equivalente al 10%. O sea, el IVA que yo repercutiré a mis clientes será un 10% y, por lo tanto, encareceré el coste del alquiler en ese 10%. ¿Cuál es la contrapartida? Pues la contrapartida es muy simple. Es decir, como yo estoy repercutiendo IVA, todo el IVA que he soportado en la adquisición de ese suelo y de esa construcción será un IVA fiscalmente deducible. Con lo cual, desde el punto de vista del promotor, sí que obtengo una ventaja fiscal realmente importante e interesante. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el tercer modelo de negocio que apuntaba Gerard también en sus planteamientos? Pues es un modelo de negocio en donde, por un lado, me dedico al alquiler de lo que sería la vivienda, pero otra parte, presto esta serie de
servicios accesorios, pero que los facturo de forma independiente. En este caso me encontraría con espacios que estoy alquilando sin IVA y otros espacios que estoy alquilando con IVA. Y por lo tanto, en una situación como esta, me estaría encontrando con que debería diferenciar qué parte del IVA que he soportado es deducible y qué parte del IVA que he soportado no es deducible. Es decir, estaría en supuesto de aplicación de la regla de prorrata. Debería calcularla anualmente y en virtud de esa regla de prorrata vinculada a los ingresos que obtengo sin IVA y a los que obtengo con IVA, calcular qué IVA del que he soportado sería fiscalmente deducible, ¿no? Esta sería de alguna forma diría, la tipología o las tres tipologías con las que nos podemos encontrar con respecto al tema del IVA, ¿no? Entonces, visto un poco cuál sería ese efecto, ¿no? Vayamos a continuación a ver cuál es el otro impuesto que de alguna forma tendría incidencia el régimen de co-living. Y me refiero al impuesto sobre sociedades. Bien, en el impuesto sobre sociedades hay un régimen especial que se dedica a las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Este régimen especial es muy interesante dado que implica una bonificación del 85% sobre las rentas, y cuando hablo de rentas me refiero a ingresos menos gastos, generadas como consecuencia de lo que sería el alquiler de la vivienda. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que esas rentas que genera una vivienda a la que se le puede aplicar este régimen fiscal, en lugar de tributar al tipo del 25%, lo harían al tipo del 3,75%. Esto por un lado. Y por otra parte nos encontraríamos que la adquisición de esos activos, pensemos, no hablamos de los apartamentos que, como hemos dicho, no se pueden enajenar, sino que hablamos de la totalidad del conjunto, es decir, de la venta global del edificio, estaría sujeto a un tipo impositivo del 4% en vez del 10%, lo cual significa un ahorro muy importante del 6%, que como hemos dicho sería un menor coste que deberíamos soportar, ¿no? La normativa del impuesto sobre sociedades para aplicar este régimen es muy sencilla. Por ejemplo, pide que haya únicamente al menos 8 apartamentos, para entendernos, ¿no? Aquí una cuestión que se plantea es decir, oiga, pero si yo tengo una única unidad registral, dado que no se me permite realizar la división en propiedad horizontal, ¿qué ocurre? Bien, en este sentido, la Dirección General de Tributos ya se ha pronunciado y dice que no debo tener en cuenta en sí mismo la inscripción registral, sino que puedo considerar independientemente cada uno de los apartamentos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería de alguna forma uno de los requisitos. El segundo requisito es que las rentas que se generen como consecuencia del alquiler de este tipo de viviendas que tienen derecho a la exención, pues representa al menos el 55%, o bien que el valor del activo de estas viviendas representen también al menos el 55% de estos ingresos. Y el tercer requisito, otro de los requisitos, es que estas viviendas deben estar puestas a disposición deben estar alquiladas aplicando el régimen durante un periodo mínimo de 3 años. Bien, de todas estas características existe una cuarta que quizá es la más relevante y en la que me gustaría más incidir, que es que la norma nos exige que para poder aplicar este régimen, esos alquileres deben estar establecidos dentro de lo que sería el artículo 2.1 de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, estamos hablando de un contrato de alquiler al cual sea de aplicación todo el título segundo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, los derechos que tiene el inquilino conforme a la normativa. Entonces, aquí la pregunta que se plantea y que se pone encima de la mesa sería, oye, ¿bastaría confirmar un contrato que se cumpla con todas las características que establece el artículo 2.1 de la LAU, o es necesario, y aquí está la cuestión clave, ¿no?, que ese contrato de alquiler tenga como destino principal el satisfacer las necesidades de vivienda habitual del inquilino?
Si estamos en un escenario o en otro, es decir, en una interpretación u otra, nos podremos aplicar el régimen del impuesto sobre sociedades, el régimen especial o no. En mi opinión, yo creo que si partimos de una posición conservadora, no sería suficiente con el contrato, sino a pesar de que en ocasiones la administración tributaria es muy formalista, no lo olvidemos. Pero en mi opinión, quizá lo importante es que nosotros podamos justificar que ese contrato de alquiler tiene como tendencia o su destino primordial es satisfacer las necesidades de vivienda habitual del inquilino. Y si se da esas características, sobre esa parte del activo nosotros podremos aplicar la bonificación fiscal establecida por la normativa del impuesto sobre sociedades, ¿no? Que sería de alguna forma una fiscalidad muy óptima, dado que, tal como decía, podremos aplicar esa bonificación y adicionalmente el IVA que se soportará en la adquisición sería el equivalente al 4%. Bien, con esto de alguna forma finalizaría la exposición de lo que serían los aspectos fiscales sustanciales que aplican al co-living y, sin más dilación, pasaría la palabra a Jaume Perelló para cerrar con unas breves conclusiones. Gracias, Antonio. Efectivamente, ya para terminar, ¿cuáles son las principales conclusiones? Como os decíamos antes, es un fenómeno inmobiliario en cuanto a residencial con un gran potencial de crecimiento en España, que ahora mismo carece de una regulación específica, salvo en Cataluña, que es muy reciente. En Cataluña se ha configurado, como decíamos, como una modalidad de vivienda, requiere, por tanto, de cédula de habitabilidad y no se permite la división horizontal del inmueble, porque no está pensado en la venta, sino en el alquiler. Como ha comentado Gerard, será importante si este alquiler satisface una necesidad de vivienda permanente, en cuyo caso le aplicará toda la normativa prevista en la LAU en cuanto a duración mínima y actualización, contención de rentas, si es que aplica, o bien, si de lo contrario no se está destinando a un arrendamiento para uso, para una necesidad permanente de vivienda, en cuyo caso, digamos, habrá una mayor flexibilidad, aunque aplique la AU, o bien quedará directamente sujeto al Código Civil. Desde la perspectiva fiscal, como ha apuntado Antonio, lo primero que hay que ver es la fiscalidad indirecta en sede del IVA. Aquí es independiente de si el contrato aplica un régimen u otro en sede civil mercantil, si bien lo que es importante es si hay unos servicios hoteleros que se están prestando con el arrendamiento. En tal caso, el arrendamiento quedará sujeto en exento de IVA, lo cual, como ha dicho Antonio, tiene unas implicaciones muy importantes para el prestador en cuanto a la deducibilidad del IVA soportado. Y por último, pero no menos importante, que es la aplicación del régimen de arrendamiento de viviendas, dependerá de cómo se estructure. Es importante que aquí sí la calificación que tenga el contrato de arrendamiento y cómo se estructure, porque, como ha comentado también Antonio, es necesario que la propiedad recaiga sobre el que realiza la actividad de arrendamiento y que pretende aplicar este régimen especial. Y ahora sí, damos por finalizada la exposición y pasamos a las preguntas. La primera pregunta es para Yolanda y es si un co-living es una tipología de vivienda, si podría el Ayuntamiento de Barcelona aplicar, exigir el 30%, que se destine un 30% a VPO, a vivienda de protección oficial. Respondiendo a esta pregunta, yo entiendo que sí. Y me explico. El co-living puede ser tanto vivienda libre como también puede configurarse como de protección oficial. La segunda cuestión es que, como saben, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en diciembre del 2018 una modificación del Plan General que considera que en toda nueva construcción o en rehabilitación integral de los edificios existentes en el municipio se va a exigir que el 30% del techo edificable se destine a vivienda protegida. Por tanto, yo creo que, salvo los supuestos de excepción establecidos en la propia modificación, como son
la posibilidad de destinar coliving en polígonos o ejecuciones de polígonos o unidades de actuación en los que ya se haya hecho la reserva de PPO, podría ser exigido que el 30% se destinase a protección oficial, esta figura del coliving en protección oficial. Otra pregunta para ti, Yolanda. ¿Se pueden asignar usos privativos mediante cuotas indivisas en propiedad o arrendamiento? Entiendo que no, porque la propia ley, el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, refiriéndonos a Cataluña, también está previsto en otras comunidades autónomas, pero hay algunas que no tienen esta especificación. Pero la mayoría de ellas abogan para evitar, digamos, un fraude a la parcelación. Y en estos casos concretos, cuando se trata de asignación de cuotas indivisas con un uso exclusivo y excluyente de un ámbito físico o de una entidad registral, o bien la asignación de acciones que conllevan también ese uso privativo, no se permite salvo que sea autorizado mediante la correspondiente licencia de parcelación. Hay una presunción de que este tipo de operaciones jurídicas conllevan una división encubierta. Con respecto a la división en propiedad horizontal y por lo que respecta al decreto 50 del 2020, hemos especificado que no se puede dividir en propiedad horizontal, pero si el edificio está dividido en propiedad horizontal, lo que sí que podemos es mantener, pues, a lo mejor planta baja y 4 de vivienda normal y de la quinta a la séptima crear un coliving que lo que exigirá a nivel registral es crear una única entidad privativa. Otra pregunta para ti, Yolanda. A pesar de que la norma prevé que el coliving se explote bajo uso de vivienda, ¿es posible explotar colivings con licencia bajo uso residencial / hotelero / residencia de estudiantes, es decir, no uso de vivienda? En este momento con la normativa, no. Realmente el coliving, si nos fijamos bien, el coliving es prácticamente como un uso de residencia. Lo único que cambia es la finalidad. En un caso es para, digamos, un alojamiento temporal con una finalidad que es el estudio, y el coliving está pensado como en una actividad de alojamiento que puede ser vivienda principal o no, o meramente temporal. Entonces, en estos momentos, con la normativa catalana, no es factible. ¿Dónde sería factible en estos momentos? En primer lugar, podría ser en Madrid, o podría ser en Sevilla, o podría ser en Valencia, porque como no hay una regulación específica, a veces las propias determinaciones urbanísticas te permiten, en función del destino o de la finalidad, crear este tipo de figura, tanto en lo que sería un uso terciario de alojamiento, como en un uso de vivienda. Pero habrá que estar a lo que determine cada normativa y cada planeamiento. Una para Gerard en este caso. Gerard, ¿podrías explicar un poco mejor por qué no es aplicable al coliving la jurisprudencia que excluye de la LAU el alquiler de habitaciones? En mi opinión no se aplica porque el alquiler de habitaciones tradicional, la jurisprudencia y la mayoritaria no aplica la LAU por dos razones. Porque en un momento estuvo incluido en la LAU y luego no, y luego se entiende que el legislador ha querido excluirlo. Y segundo, porque se entiende que la habitación no es una edificación habitable como tal. Yo entiendo que en el caso del coliving catalán esto no es así. Es decir, sí es el conjunto de espacio privativo más espacio común complementario, sí es edificación habitable. Y ello, aunque la unidad privativa en sí no incluya todas las zonas previstas en la normativa para viviendas, igual que la habitación, que tampoco la incluye. Pero como decía, con las zonas comunes sí que es edificación habitable. Lo prueba el hecho de que el coliving sí tendrá cédula de habitabilidad para cada habitación. No se puede dividir, pero tiene cédula para cada espacio privativo. En cambio, en las habitaciones, cada habitación no tiene cédula. Y es por esa razón que yo entiendo que será aplicable la LAU siempre que estemos en vivienda permanente, será LAU obligatoria, y si no será LAU no obligatoria. Pero yo creo que no va a ser aceptada asimilarlo al alquiler de una habitación, que en principio podrías tener un coliving como concepto
arrendando solo habitaciones en un apartamento suficientemente amplio, pero a la medida que no esté organizado como coliving, cada habitación no tendrá cédula, no estarás en Código Civil y el coliving sí que estarás en Código Civil y el coliving estarás en lado. Otra pregunta para Yolanda. ¿Cabría en algún momento desclasificar el edificio como coliving y vender las unidades a usuarios finales? ¿Se podría en tal caso hacer la propiedad horizontal? Sí, por supuesto. Es decir, yo estoy en un uso vivienda, es decir, en una calificación urbanística que permite el uso vivienda. Por lo tanto, si yo creo un coliving y luego considero que no es una situación económicamente rentable, no es un negocio al que me quiera destinar, lo que tendré que hacer, obviamente, es solicitar la pertinente licencia de obras, que entiendo que no hay cambio de uso porque estamos hablando siempre de vivienda, cuando en las demás comunidades autónomas también así se prevé, pero en Cataluña, y eso sí, tendré que cumplir las normas de habitabilidad que se establezca para una vivienda en concreto. Las típicas viviendas tienen que cumplir esas normas de habitabilidad y no tengo que tener ningún problema y dividir en propiedades. Tendrás que adaptar los espacios, vaya. Exacto. Gracias, Yolanda. La última pregunta, que nos entra en tiempo y está para Antonio. Antonio, ¿hay alguna diferencia en la fiscalidad si en un mismo edificio de coliving conviven residencias permanentes con no permanentes? En principio sí que hay una diferencia, porque está claro que cada uno de los activos tiene un destino diferente, ¿no? Entonces, aquí tendremos que ir siempre a buscar, estoy hablando del régimen especial de alquiler de viviendas, fundamentalmente, entonces tendremos que ir a buscar una proporcionalidad. Por poner un ejemplo, si estamos en un supuesto en que en un edificio de coliving el 50% lo estoy destinando pues a residencia permanente, es decir, estoy pensando en determinados colectivos como puede ser el de personas de la tercera edad que sí que pueden estar ahí viviendo permanentemente o tal vez jóvenes que precisan emanciparse, ¿de acuerdo? Y esto representa un 50% y el otro 50% del edificio lo estoy destinando a otro colectivo como puede ser, por ejemplo, el de profesionales en tránsito, ¿no? Que es uno de los, o el de estudiantes, ¿no? Que sabemos que no va a ser su vivienda permanente porque tienen otras. En ese caso, eso nos obligaría, por ejemplo, a efectos del IVA, que únicamente podríamos aplicar el tipo del 4% pues a las que van a llegar a ser residencia permanente y el tipo del 10% caso de adquirirse todo el bloque, es decir, tendríamos dos IVAs, uno al 4 y otro al 10 proporcionalmente. Y con respecto al impuesto sobre sociedades, para determinar las rentas, pues obviamente las rentas que vayan a ser de residencia habitual estarán bonificadas y las otras no. Y el mismo análisis deberemos realizar en cuanto al tema de los activos, es decir, por un lado computaremos aquellos activos que van a ser residencia permanente y en ese caso esos activos que van a ser residencia permanente van a computar en positivo para aplicar el régimen y los otros no van a poder aplicar el régimen. O sea que sí que efectivamente hay diferencias y deberemos atender a una proporcionalidad. Perdona, veo que hay una pregunta en la que hacen referencia a si en los usos dotacionales o los colivings dotacionales será exigible o no el 30% de vivienda protegida. Con respecto a esta pregunta, quiero decir que los alojamientos dotacionales están pensados dentro de lo que serían los equipamientos comunitarios. Y, por tanto, dentro del equipamiento comunitario puede ser público o privado. Si es un equipamiento, está previsto como un equipamiento privado, puede ser desarrollados estos alojamientos dotacionales, no te va a exigir el 30% de vivienda de protección oficial porque ya tienen un uso concreto y específico. Lo único que según la normativa urbanística de Cataluña se va a tener que tramitar un plan especial específico para la ordenación de este equipamiento dotacional, por ejemplo, para personas con problemas de emancipación o con problemas de integración social o incluso para personas mayores y tendrá que estar concretado, como digo, a través de un plan especial con un convenio con la Administración y especificándose el destino y las características específicas del equipamiento. Pero en este concreto caso no exigirá
la cesión del 30%, no la cesión, sino la reserva del 30% de impuestos. Muy bien. Pues damos por acabado el webinar y muchas gracias a todos los asistentes y al resto de ponentes. Gracias a todos. Buenos días.